Como ya me presenté a lo largo del día, no lo voy a hacer nuevamente, pero la idea que hoy les traigo está basada en pensar un poco lo que nosotros hacemos. Hacia el final de la charla va a haber un punto de conexión muy fuerte con la evaluación que planteaba Michelle, y es pensar la educación científica en general desde una perspectiva representacional. Es decir, partir de un supuesto. Si me permito empezar esta charla que se llama Representando la Física, contándoles algo que me pasó hace relativamente poco tiempo, hace ya un poquito más de un año, que estaba recorriendo Parque Rivadavia. Como ustedes saben, ahí se venden libros usados, y me reencontré con un libro que ya conocía, que se llama El dedo y la luna. Este libro no es particularmente interesante, es un libro de cuentos, un lindo libro de cuentos para niños, y el título, El dedo y la luna, hace referencia a un proverbio chino que dice que, no tengo muy en claro que sea un proverbio chino en realidad, como un mito popular que es un proverbio chino, pero la frase dice algo así como que cuando el sabio señala la luna, solo el necio mira el dedo. Y entonces yo lo que quiero hacer es invitarlos hoy a mirar el dedo, no porque crea que el dedo sea particularmente interesante, y no porque crea que nosotros seamos necios y que por eso tengamos que estar mirando el dedo, sino porque me parece que en el quehacer del que enseña hay mucho de señalar, y que quizás nadie miraría la luna si no hay un dedo que la señala, que la destaca, que la indica. Entonces quiero pensar en la educación científica como una tarea representacional, porque en definitiva, en un aula de ciencias, cuando nosotros tratamos de enseñar ciencias, lo que pretendemos en última instancia es que nuestros estudiantes entren en relación con el conocimiento científico. Pero con el conocimiento científico no se entra en relación directa, porque las proposiciones que forman parte de la ciencia no son accesibles directamente. Están alejadas de nosotros mismos, son difíciles de traer. Uno entra en interacción con una idea. ¿Qué sé yo? En palabras de Popper podría decir que pertenecen a ese mundo 3. O en palabras de Bunge podría decir que la ciencia es una especie de mundo artificial que nosotros no habitamos. Y como no habitamos ni en el mundo 3 de Popper ni en el mundo artificial de Bunge, la interacción con las ideas de la ciencia es una interacción necesariamente mediada. ¿Y mediada por qué? Es una relación indirecta. Uno entra en relación no con las ideas mismas de la ciencia, sino con las representaciones de esas ideas. Desde esta perspectiva, enseñar ciencia se trata de seleccionar algunas representaciones y pedirle a nuestros estudiantes que realicen algunas actividades vinculadas a la semiosis, es decir, a la búsqueda de sentido de esas representaciones. Somos selectores de representaciones y proponemos actividades de orden semiótico, lo que enseñamos permanentemente, porque hay una gran carga representacional en nuestras disciplinas. Claro, conocerán este modelo, ¿no?, para pensar cualquier práctica áulica, para pensar cualquier aproximación didáctica, el modelo del triángulo didáctico, conocido y agotado, que quizás podríamos repensarlo como con un cuarto vértice, ¿sí?, que es el del contexto. Es decir, en cualquier fenómeno que suceda en un aula, siempre hay algunas perspectivas que tienen que ver con un polo epistémico, es decir, con los contenidos. Algunas otras que tienen que ver con un polo didáctico, es decir, con el profesor. Otras con un polo cognitivo, con el estudiante, y finalmente con el contexto. Y estos elementos, estos polos, están siempre en tensión e interactuando. Por eso cualquier cosa que pensemos con respecto a las problemáticas que abordamos, por lo menos de las didácticas específicas, hay que pensarlas siempre teniendo en cuenta la existencia de estas distintas dimensiones de análisis, de estos distintos polos, de estas distintas perspectivas. Hoy en particular, a mí me interesa comentarles 3 o 4 cuestiones que tienen que ver con el polo cognitivo. Es decir, ¿qué le pasa a nuestros estudiantes cuando se enfrentan a estas representaciones, ¿sí?, que nosotros usamos para ponernos en relación con los conceptos de la ciencia?
Ese sería como el desafío. Simplemente pensar 3 o 4 cuestiones vinculadas al polo cognitivo, es decir, vinculadas a los estudiantes. Vinculadas a los estudiantes no significa ajenas a los profesores, ajenas al contenido o ajenas al contexto, sino que simplemente estoy poniendo énfasis en esa lista. 3 o 4 cuestiones para que reflexionemos y después repensemos nuestras propias prácticas. Así que lo que voy a hacer es poner el foco en nuestros estudiantes. Aunque el problema de la gran carga representacional de las clases de ciencia, por supuesto, tiene aristas vinculadas al profesor, vinculadas al contenido y vinculadas al contexto. En ese sentido, quiero contarle a ustedes 3 o 4 cosas que yo llamo el problema de la reducción. Problema reducción. Como les decía, cuando nosotros enseñamos ciencia, lo que pretendemos es que nuestros estudiantes entren en interacción con algunas representaciones de las ideas científicas, no con las ideas de la ciencia propiamente dicha, porque son inaccesibles directamente, sino a través de representaciones. Entonces recurrimos a distintos tipos de representaciones externas, representaciones gráficas, la misma lengua natural, la aritmética, que son distintas formas, distintos registros semióticos. Recurrimos permanentemente a todos estos registros y vamos y venimos de estos registros con mucha habilidad. Es decir, el profesor es muy hábil en cambiar de registro. Piensen en un profesor de química, ¿sí? Profesor de química, compañero. De repente muestran un experimento macroscópicamente, uno lo puede ver, luego pasan a un registro simbólico, siguen hablando y ellos siguen viendo lo mismo, ¿sí? Es como que siguieran hablando sobre lo mismo. ¿Cuántas veces encuentro un profesor de química que dice, bueno, acá está la oxidación del permanganato, lo que sea, cambia de color de naranja a violeta, violeta a naranja, yo no quiero cometer errores? No hay naranja, no hay violeta, es la pizarra, es el pizarrón, digo. Pero para el profesor el cambio es muy fácil. O cuando un profesor de física está enseñando quizás cinemática, encontramos esta facilidad para mostrar un gráfico cartesiano de velocidad en función de tiempo y hablar de cómo se está moviendo o no un auto. Si está acelerando, si no está acelerando, si frenó de golpe, si cambió. Pero lo que hay es un gráfico. Y nosotros tenemos mucha facilidad para cambiar y movernos entre los registros. Facilidad que no tienen nuestros estudiantes y que quizás tampoco le dediquemos el tiempo suficiente a enseñar, a evaluar estos registros en particular. Es decir, cuánto tiempo le dedicamos a que realmente a enseñar cómo se representa gráficamente, cómo se interpreta un gráfico, ¿sí? Cuál es la relación entre el gráfico y el discurso de la lengua natural, entre el gráfico y la aritmética. Vamos y venimos y creemos, el profesorado cree en la autoevidencia de algunos tipos de representación. Como que hay algunas representaciones que son autoevidentes y no lo son tantos. Entonces, primariamente, yo podría decir que las representaciones son siempre de dos tipos. Una representación externa, aquella que es pública y compartida, la que usamos para dar clase, y una representación interna que van construyendo y reconstruyendo y modificando permanentemente nuestros alumnos y que nosotros pretendemos se acerque a esa idea científica. Estas representaciones, en términos de proyecto, tenían un tipo de vínculo donde se pensaba que la representación externa era una copia de la representación interna. Y esa idea piagetiana se abandonó ya desde hace un tiempo, y mismo en un artículo que Gabriela Lorenzo estuvo acá recién, escribe con Ignacio Esposo, ponen en cuestión la mutua interdependencia de las representaciones internas y externas. Es decir, las representaciones externas y los sistemas semióticos también condicionan la formación, la construcción y la reconstrucción de las representaciones internas. No generan límites. Piensen ustedes, les hago una pregunta, ¿ustedes creen que pensarían de la misma manera si no dominaran el lenguaje, si no hablaran naturalmente? Hasta nuestro pensamiento parece ser otro cuando tenemos incorporada la lógica discursiva. Es una lógica semiótica. Construimos nuestro discurso, aprendemos nuestra lengua natural y eso nos hace pensar de una manera particular. La existencia del álgebra, por ejemplo, permite cierto tipo de pensamiento que no
no podríamos tenerlos si no existiera ese recurso semiótico. Es decir, son realmente prótesis cognitivas. Los recursos semióticos son realmente prótesis que nos permiten hacer operaciones cognitivas que si no existieran no podríamos hacer. En ese sentido, aprender ciencias se trata de un proceso de explicitación progresiva. Desde una mirada representacional, cuando hablamos de que el estudiante se está haciendo experto en una disciplina, lo que decimos es que está modificando sus representaciones internas y cada vez explicitándolas con mayor sofisticación, utilizando recursos semióticos que son propios de la disciplina. Por eso, alguien que es experto en ciencias puede usar con mucha soltura distintos registros semióticos que aparte son necesarios para poder construir el significado canónico de un concepto científico. Todos ellos son sinérgicos, son sumativos y son redundantes. Y el estudiante tiene que ir progresivamente utilizando distintos tipos de registros e ir explicitando de una manera más acabada sus ideas. Lamentablemente en algunos la posibilidad o el trabajo que hacemos con algunos tipos de representaciones hacen que estas representaciones terminen como encapsuladas. Es decir, que se usen exclusivamente para algunos tópicos. En física en particular notamos un gran uso de gráficos cartesianos en cinemática, en mecánica, y un abandono de este sistema de representación, por ejemplo, cuando hacemos electricidad y electromagnetismo, o cuando tomamos otro tipo. Es decir, que pareciera que los gráficos están como encapsulados alrededor de algún tema en particular. Y esto genera un problema si pensamos que aprender implica una serie de actividades cognitivas vinculadas a la semiosis. Si desde una perspectiva representacional, aprender implica realizar al menos 3 tipos de actividades de representación que están vinculadas a la semiosis. Entonces, para aprender es necesario, en primer término, formar representaciones externas. La formación de representaciones externas tiene actos elementales. Pensemos en un niño que aprende a hablar, que está aprendiendo a hablar. Un niño que está aprendiendo a hablar, primero que nada, hace la actividad más elemental del habla, que es la denominación. Aprende a decir mamá, aprende a decir papá, denomina. Esa es la actividad más elemental de registro semiótico de la lengua natural. Pero esas actividades elementales, esas denominaciones, pueden combinarse para construir cada vez representaciones más complejas. Y hay reglas que permiten combinarlas. Son reglas de conformidad en términos representacionales. Lo mismo sucede con el álgebra. En el álgebra, lo más elemental del álgebra es marcar alguna relación. Por ejemplo, A es mayor que B es igual a A. Ese tipo de cosas son las cuestiones más elementales del álgebra. Pero luego pueden combinarse para formar representaciones mucho más complejas. En el caso de las representaciones gráficas, lo primero, lo más elemental a la hora de hacer representaciones gráficas, lo primero que hace un niño es dibujar un contorno. Es como la parte más elemental de un grafema, de una representación gráfica. ¿Sí? Que luego puede combinarse de distintas maneras hasta tener algo tan complejo como puede ser un gráfico cartesiano. Pero eso no es lo único que hacemos, la única actividad vinculada a la semiosis. También hay actividades de tratamiento. Las actividades de tratamiento son actividades de transformación dentro del mismo registro. Por ejemplo, en la lengua natural sería la parafrasis. Parafrasear implica partir de un registro de lengua natural y llegar a un registro de lengua natural. ¿Sí? En álgebra, el cálculo parte de un registro que es en álgebra y llega a un registro que es en álgebra. En representaciones gráficas hay transformaciones que se dan dentro de los gráficos que también implican este tipo de cuestiones, ¿no? Transformaciones de un gráfico, se obtiene un gráfico diferente. Es una expansión informacional. Es decir, es información que en teoría está ahí, pero hay que llevar adelante un tratamiento para obtenerla. Y finalmente tenemos el último proceso, que es el proceso de la conversión, que se trata desde una representación como puede ser la lengua natural, llegar a otra representación como puede ser en la álgebra una representación gráfica. Y de esto está plagada la enseñanza de las ciencias. Este tipo de problemas,
donde uno tiene que generar una transformación, una verdadera transformación de la representación, por ejemplo, de la palabra gráfico, de la palabra del álgebra, para después poder realizar algunos tratamientos que son posibles de realizarlos en el álgebra o en el gráfico y que no son posibles de realizar en la palabra. ¿Se entiende? Esto es muy habitual en física, por ejemplo, en los problemas de física que implican necesariamente realizar una conversión, un cambio de registro. Como les había dicho, para la formación tenemos las reglas de conformación. Para el tratamiento existen unas reglas que se llaman de expansión informacional, que son propias de cada registro, cada tipo de registro tiene sus reglas. Pero para la conversión, las reglas son un poco más difusas, y esto da origen a un problema que se llama el encapsulamiento representacional. Les voy a poner un ejemplo que creo que es lo más pertinente. ¿Tenemos para borrar? A ver si conseguimos algo para borrar. Supónganse que yo quisiera decir en castellano, en lengua natural, no, pero está bien, puedo darlo. Puedo decir en lengua natural esta frase que se puede encontrar en cualquier libro de física. El móvil A es mayor que el móvil B. El móvil A la velocidad del móvil A es mayor que la velocidad del móvil B. Y, por supuesto, esto puede cambiarse de registro al álgebra, sin mucho problema. Velocidad de A es mayor a velocidad del móvil B. Perfecto. Esta conversión es una conversión de alta congruencia. ¿Por qué? Porque para cada símbolo o unidad de sentido de la lengua natural, tengo una unidad de sentido en álgebra. La velocidad del móvil A, vea, es mayor que, mayor. La velocidad del móvil B, BB. Como es alta la congruencia, es fácil de convertir. Y aparte de ser fácil de convertir, la conversión inversa devuelve lo mismo. Si yo le doy algo, esto a alguien, le pido que lo devuelva a la lengua natural, lo va a devolver sin mucho problema. Pero no todas las conversiones tienen este grado de congruencia. Pensemos en la siguiente expresión de la lengua natural. La velocidad del móvil es positiva. La velocidad del móvil es positiva. Si lo transformo al álgebra, encontraría la velocidad del móvil es positiva. No sé si se ve, si no vuelvo a usar el dedo. No se ve, uso el dedo. La velocidad del móvil es positiva. ¿Sí? Bueno, el grado de congruencia es mucho menor. Primero porque no existe en álgebra el símbolo es positivo. Entonces tengo que usar la combinación de dos símbolos diferentes para lograr ese sentido. Pero si yo hiciera la traducción inversa y le pidiera a alguien que diga esto en lengua natural, no diría la velocidad del móvil es positiva. Diría la velocidad del móvil es mayor a 0, que no es exactamente lo mismo. El grado de congruencia es mucho menor. Por ende, esta conversión es más dificultosa. Imaginemos ahora una conversión todavía más dificultosa. La velocidad del móvil y su aceleración son positivas. ¿Cómo se pone eso? Difícil de pasar a álgebra. Pero existe una manera. Sería B por A mayor a 0. Esto significa la velocidad del móvil y la aceleración del móvil son positivas. Se podría convertir de esta manera. Hay otras conversiones posibles, pero esta es una manera de convertir. Ahora, claro, acá tengo varios problemas. Primero que aparece este símbolo, el producto, que ni siquiera estaba considerado en la representación inicial. Sigo con el problema de la combinación para decir positivo, y si yo hago la conversión inversa, obtengo algo totalmente distinto. El producto de la velocidad y la aceleración es mayor a 0, lo que implicaría que la velocidad y la aceleración podrían ser ambas negativas.
Nada más lejos de la conversión original, de la idea original. El problema de convertir entre sistemas, de hacer esta tarea de conversión, estas ideas son ideas que propone Dual, para la matemática en particular, porque tiene claramente un correlato con la idea de la física. Esta tarea de conversión es todavía más compleja cuando uno pide pasar luego del sistema o del registro algebraico al registro gráfico y hacer con estas cosas gráficos cartesianos u otro tipo de cosas, e ir y venir. Y el punto es que no hay necesariamente un tiempo dedicado a hacer estas tareas de conversión. Y como estas tareas de conversión son complejas, y como además hay una cuestión de privilegio económico en el uso del registro, ¿qué quiero decir? Solo haré conversiones cuando el registro de destino permita hacer tratamientos que el registro de partida no haga. Si no, se habla de economía de la conversión en este lado. Por eso nuestros estudiantes no están muy acostumbrados a hacer gran cantidad de conversiones y tampoco están muy acostumbrados a ir y venir entre sistemas, sino del caso de haber una conversión es unidireccional porque van hacia el registro que en términos de tratamientos es el más económico. ¿Sí? En general, el álgebra, o en algunos casos el gráfico, pero nunca al revés, porque la educación privilegia la economía del tratamiento. Eso hace, por supuesto, que determinados contenidos estén encapsulados en determinados juegos de representaciones, privilegiando la economía del tratamiento y teniendo en cuenta que las tareas de conversión son complejas y difíciles, sobre todo cuando es ida y vuelta. Yo quiero centrarme un poquito más ahora en los gráficos, ya gráficos cartesianos, que también abundan en todas nuestras clases, en todos nuestros materiales didácticos, ya sea de física, de química, de biología, hay una gran cantidad de gráficos. Y la interpretación de estos gráficos cartesianos y el trabajo con estos gráficos cartesianos en gran medida implica estas actividades vinculadas a la semiosis de tratamiento, de conversión, de otro tipo de cuestiones. Desde otra perspectiva, no la de Dual, sino la de Ignacio Pozzo y Yolanda Postigo, podría proponer que un gráfico cartesiano puede interpretarse a tres niveles. Un nivel que tiene que ver con la información explícita, un nivel que tiene que ver con la información implícita y un nivel que tiene que ver con la información conceptual. Interpretar un gráfico a nivel de la información explícita implica reconocer dentro del gráfico elementos que están explicitados. Por ejemplo, el nombre de algún eje, la unidad que se usa, algún punto que esté explícito. Encontrar en un gráfico información implícita implica, bueno, analizar el gráfico globalmente, encontrar tendencias, encontrar algún tipo de regularidad, ¿sí? Por ejemplo, el cálculo de una pendiente, el poder discutir o hacer algún tipo de proyección, pero algo que cualquiera que conociera las reglas del sistema semiótico podría hacer. En cambio, lo más rico, que es la información conceptual, tiene que ver con poner a discutir este gráfico, que es una representación externa, con las propias representaciones internas sobre el mismo contenido, de manera de resignificarlo conceptualmente y de ir modificando y moldeando las representaciones internas, que es la pretensión de cualquier clase de ciencia. ¿Sí? Todos estos niveles requieren alguna de las tareas que Duval llamaba formación, tratamiento o conversión. Están vinculados, no son del todo independientes. Yo pienso dos miradas diferentes sobre el mismo problema, y esta mirada está centrada en la interpretación. En cambio, la de Duval está centrada no solo en la interpretación, sino también en procesos de formación y procesos de tratamiento. Están bien vinculados. Y por eso les traje algunos resultados que nos resultan particularmente interesantes, que son de nuestros grupos. Esto es, no importa, no se lee, simplemente para que yo recuerde cuál era el trabajo que les quiero comentar. Es un trabajo que hicimos acá con el profesor, en algún momento también, cosas parecidas en otros contextos, que tiene que ver con tratar de ver a qué nivel de todos esos acceden nuestros alumnos. Porque realmente, trabajar con representaciones de gran carga conceptual,
si nuestros alumnos no están preparados para hacerlo, es exceder, como decíamos hace poquito, esa zona de desarrollo próximo, que es estar por algún otro lado. Entonces es necesario, también si se quiere, evaluar formativamente cuál es el lugar donde nuestros estudiantes se encuentran en el uso de representaciones y que nuestras clases van a tener gran contenido representacional. Les cuento un poco de la experiencia en concreto. Este es un gráfico de mecánica de una masa que se desplaza, imagínense una especie de montaña rusa, y este es un gráfico que cuenta la energía por unidad de volumen de un fluido que fluye a través de una cañería adosada a un tanque. Sin embargo, si ustedes lo miran, dar un golpe de vista, parecen ser idénticos o muy parecidos. Bueno, porque son gráficos equivalentes. Su estructura, el tipo de variables representadas, el tipo de funciones obtenidas son las mismas. Lo único que cambia es el contenido representado. Y nosotros les hacemos distintas preguntas para cada una de nuestras variantes a nuestros alumnos vinculadas a los distintos niveles de procesamiento. ¿Sí? Les voy a comentar algunas. Por ejemplo, hay una pregunta para la variante B que dice: la unidad usada para medir las energías por unidad de volumen es... Claro, está acá, está explícita en el gráfico, entre paréntesis, dice la unidad que se usó. Y entonces es algo que está explícito, que puede rescatarse explícitamente. Luego preguntamos algunas cosas implícitas, como por ejemplo, ¿la energía mecánica se mantiene constante entre las posiciones? No es explícito porque eso no está explicitado en el gráfico. Sin embargo, cualquiera que conozca las reglas de representación puede ver entre qué posiciones se mantiene constante la energía mecánica. ¿Sí? Sin embargo, esa pregunta implica el análisis global de la representación. Y hay preguntas un poco más complejas, como por ejemplo la que pide explicar cuál es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Claramente el trabajo de las fuerzas no conservativas no puede responderse solo conociendo las reglas de la representación. Hay que entender también que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la pérdida de energía mecánica. Hay un concepto que traer y poner a jugar con la representación. Y ese es el procesamiento conceptual. Al final de estas tareas, también le pedimos a nuestros estudiantes que expliquen todo lo que puedan de ese gráfico. Y estos estudiantes, al hacer esto, hacen necesariamente una conversión, porque convierten este gráfico del registro gráfico al registro de la lengua natural. A veces incorporan también ecuaciones algebraicas, entonces también hacen una conversión al álgebra, y también incorporan otras representaciones, como por ejemplo dibujar la montaña rusa o dibujar la cañería, lo que está hablando de un proceso de conversión. Y en términos de Duval, el apropiarse de una representación, interiorizarla y poder exteriorizar, es decir, convertirla en otras representaciones, es la única prueba genuina del aprendizaje. Es decir, desde esta perspectiva representacional, uno aprende cuando logra incorporar las representaciones externas, ponerlas en diálogo con sus representaciones internas, resignificarlas y exteriorizarlas en distintos registros. ¿Sí? El aprendizaje en esta concepción representacional implica necesariamente poder hacer conversiones entre registros. Tiene mucha potencia la idea de trabajar con distintos tipos de representación, rompiendo el encapsulamiento representacional de que yo hablaba antes. ¿Qué encontramos? Hacemos estadística, esto se pasó como a 200 estudiantes, 100 para cada variable, se aplicó estadística descriptiva y estadística inferencial, y les voy a contar que en la universidad, en un segundo curso de física universitaria, no estamos hablando de estudiantes de escuela media ni de primaria, hay serios problemas para lograr la interpretación, por lo menos a nivel conceptual. A nivel explícito y a nivel implícito, más o menos la cosa va. Pero esto de poner a jugar las representaciones con los conceptos previos, con las ideas de la memoria a largo plazo, con esas cuestiones que tienen que ver con las representaciones internas, es algo que no se logra incluso en la universidad. Y no es que no se logre porque no estén construidos los conocimientos o los conceptos
vinculados a la mecánica clásica o a la mecánica del fluido, porque estos estudiantes, previamente, antes de participar de esta experiencia, fueron testeados de manera tradicional en mecánica clásica y mecánica de fluido, obteniendo excelentes calificaciones. Es decir, solo trabajamos con los estudiantes que están por sobre la media, muy por sobre la media. Entonces, se supone que por lo menos en el enfoque tradicional, estos estudiantes acreditan conocimientos de mecánica y mecánica clásica. Por lo que nos lleva a pensar y a suponer que el impedimento para responder a este tipo de tareas no es un impedimento de no tener construidos los conceptos, o no haber aprendido los conceptos, sino que es un impedimento de no poder realizar estas tareas vinculadas a la semiosis, estas tareas representacionales. Y si el lenguaje de la ciencia, como dice Lenke, es un lenguaje, es un híbrido semiótico, que incluye representaciones gráficas, que incluye álgebra y que incluye lengua natural, y que no son redundantes, sino sinérgicas para la constitución de un significado canónico de un concepto científico, no hacer esto significaría no manejar el lenguaje de la ciencia. Significaría no poder seguir aprendiendo de una manera autónoma. Y lo que hoy, más que nada, debemos aprender en nuestras clases es que nuestros estudiantes puedan seguir estudiando de manera autónoma, seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. Entonces, como corolario de esto, decidimos diseñar un programa de evaluación formativa, que hoy ya se discutió acá de qué se trataba, para que los profesores puedan acompañar a sus estudiantes y ver a qué niveles de procesamiento de la información estos estudiantes acceden, qué tipo de actividades vinculadas a la semiosis pueden hacer y cuáles no, de modo de poder ajustar sus actividades para ayudarlos a alcanzar los máximos niveles. Y acá tienen, este trabajo que publicamos tiene que ver con eso, donde hay una serie de actividades, esta que es muy interesante, porque en lugar de pedirles que analicen o pedirles que construyan gráficos, se les pide que los apareen. Estos son todos gráficos, acá hay 9 gráficos que representan solo 3 movimientos, en cinemática. Y se pide que los apareen y expliquen por qué están apareados, es decir, por qué son del mismo movimiento, lo que implica claramente una conceptualización de esa representación. Y acá hay uno parecido al que estuvimos viendo, con la misma pregunta también. La idea fundamental de esta charla de unos pocos minutos era traer a colación, comentarles, proponerles, pensar el tema de las representaciones como una dimensión más de nuestra práctica. ¿En qué medida nos hacemos cargo de las representaciones que usamos, de su enseñanza? Porque los sistemas representacionales deben ser enseñados y deben ser aprendidos. El profesor debe enseñarlos, los estudiantes deben aprenderlos y nosotros debemos evaluar formativamente sus aprendizajes para poder acompañar a los profesores. Y para cerrar, y con esto me despido, le dejo esta obra de Magritte, un impresionista francés, uno de mis preferidos, y ahí, no lo voy a leer en francés porque mi acento no es bueno, pero se lo puedo traducir, ahí dice, esto no es una pipa. Claro, porque no es una pipa, es la representación de una pipa. Y no tenemos que olvidarnos que cuando nosotros enseñamos ciencia, no enseñamos la ciencia pura ahí presente, usamos las representaciones de la ciencia. Y con esto termino, les agradezco.